Conectando con el concepto de la sombra. Hola a todos, bienvenidos a Sabiduría para Pocos. Hoy exploramos un tema fascinante y profundo que ha transformado la vida de miles de personas en su camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Hablaremos de la sombra, ese concepto fundamental que Carl Jung desarrolló y que nos invita a mirar de cerca esos aspectos de nuestra psique que preferimos ocultar o negar. La sombra representa todo aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos, esas emociones, impulsos y pensamientos que escondemos porque los consideramos vergonzosos, temibles o inaceptables. ¿Por qué hablar de la sombra es tan importante? Porque solo al aceptar y comprender nuestra sombra podemos llegar a vivir una vida auténtica y completa. En este video, vamos a profundizar en lo que significa la sombra, cómo se forma y sobre todo, cómo podemos integrar esos aspectos reprimidos de manera positiva para transformar nuestra vida. Acompáñenme mientras desentrañamos este poderoso concepto de la sombra en una travesía que puede cambiar profundamente la manera en que te ves a ti mismo y a los demás. Orígenes de la sombra según Jung. Para comprender la sombra, primero debemos entender su origen. Según Carl Jung, la sombra es la parte de nuestra personalidad que queda en la oscuridad, aquello que reprimimos o negamos. La sombra se forma en la infancia, cuando comenzamos a recibir mensajes sobre lo que es correcto y aceptable en el mundo. Desde pequeños, nos enseñan que expresar emociones como la ira, la tristeza o el miedo no es apropiado. Tal vez llorar se considera una muestra de debilidad, o expresar enojo no es bien visto. Poco a poco, aprendemos a ocultar estos aspectos de nosotros mismos y a vivir según los valores que nos inculcan. Sin embargo, estos aspectos reprimidos no desaparecerán. Simplemente quedan ocultos, formando una sombra que llevamos con nosotros a lo largo de la vida. Carl Jung creía que, si no enfrentamos y comprendemos nuestra sombra, esto puede manifestarse de manera destructiva. A través de la sombra, nuestra mente nos muestra los aspectos que aún necesitan ser aceptados y transformados. Así, para Jung, la sombra no es algo a eliminar, sino a integrar, pues representa una gran parte de nuestra esencia humana. Por ejemplo, si reprimimos nuestro deseo de reconocimiento, este puede surgir como envidia hacia quienes lo reciben. Si negamos nuestra ira, podríamos estallar en momentos inesperados, provocando conflictos y malentendidos. La sombra se convierte, entonces, en una presencia activa en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ella. La sombra y la proyección en nuestra vida diaria. Una de las maneras en que la sombra se manifiesta en nuestra vida diaria es a través de lo que Jung llamó la proyección. Este mecanismo ocurre cuando, en lugar de reconocer algo en nosotros mismos, lo vemos reflejado en los demás. Es común que las personas proyecten sus propias sombras sobre quienes los rodean, especialmente en momentos de conflicto o tensión. Supongamos que te molesta la arrogancia de alguien. Te preguntas por qué esa persona es tan presumida o crítica. Sin embargo, al explorar tus emociones, podrías descubrir que esa molestia es un reflejo de tus propios sentimientos reprimidos de superioridad o inseguridad. En este caso, la persona que proyecta su sombra está impidiendo confrontar sus propias emociones, colocándose en el otro aquello que no puede aceptar en sí mismo. Otro ejemplo es el perfeccionismo. Si reprimes tu deseo de descanso, podrías proyectarlo en quienes se toman su tiempo libre, juzgándolos como perezosos. Esta actitud no surge de la realidad de esa persona, sino de tu sombra, de ese deseo oculto que no permites expresar. Así, la sombra se convierte en un espejo de nuestros miedos y deseos reprimidos. Entender cómo funciona la proyección es fundamental, porque nos da pistas sobre los aspectos de nuestra personalidad que necesitan ser examinados. Cuando nos molestamos o juzgamos a alguien, en lugar de reaccionar de inmediato, podríamos preguntarnos, ¿qué me dice esta situación sobre mí? La proyección es uno de los indicadores más poderosos de nuestra sombra y una oportunidad para el autoconocimiento. Sección 3. Consecuencias de reprimir la sombra. ¿Qué pasa si ignoramos nuestra sombra y seguimos reprimiendo esos aspectos de nosotros mismos? Según Jung, esta negación puede llevarnos a vivir en un estado de fragmentación. En lugar de experimentar la plenitud de nuestra personalidad, nos limitamos a una versión reducida de nosotros mismos, en la que solo mostramos nuestras mejores facetas. Pero en la sombra se esconden también habilidades, talentos y potenciales que hemos aprendido a reprimir. La represión de la sombra no solo afecta nuestra salud emocional, sino también nuestra salud física. Estudios recientes en psicología y neurología han demostrado que las emociones reprimidas pueden provocar ansiedad, depresión y problemas de salud. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoramos, en cambio, busca maneras de manifestarse.
Puede ser a través del estrés, el insomnio o incluso el autosabotaje en nuestras relaciones y metas. Por eso, ignorar la sombra no es una solución. En algún momento, los aspectos reprimidos buscarán salir a la superficie y si no los enfrentamos, podríamos encontrarnos atrapados en patrones de comportamiento destructivos que nos alejan de nuestras metas y de quienes realmente queremos ser. Aceptar la sombra, primer paso hacia la transformación. Para empezar a trabajar en nuestra sombra, debemos dar el primer paso, la aceptación. Aceptar la sombra significa abrirnos a la posibilidad de que tengamos defectos, deseos oscuros y emociones intensas. Es normal sentir incomodidad o miedo al enfrentar estos aspectos, pero este paso es esencial para el autoconocimiento. Una técnica que puede ayudarte en este proceso es llevar un diario. Escribir sobre tus emociones y reacciones puede ayudarte a entender la raíz de tus sentimientos. Puedes preguntarte, ¿qué es lo que realmente me molesta de esta situación? ¿O por qué me siento así? Con el tiempo, estas preguntas te revelarán patrones y aspectos de ti mismo que quizás nunca habías considerado. La meditación es otra herramienta poderosa para trabajar en la aceptación de la sombra. La práctica de la meditación no solo relaja la mente, sino que también permite observar los pensamientos sin juzgarlos. Este espacio de observación es donde podemos ver nuestras sombras con compasión, reconociendo que, aunque a veces son incómodos, también son una parte natural de nuestra experiencia humana. Además, es importante encontrar apoyo en este proceso. Un terapeuta puede ayudarte a profundizar en tu sombra de manera segura y a explorar tus emociones reprimidas con una guía profesional. Hablar de tus sombras con alguien en quien confíes también puede ayudarte a sentirte menos solo en tu travesía. Compartir tus experiencias en grupos de apoyo te permite ver que todos enfrentamos nuestras propias sombras, y esto puede brindarte una perspectiva de empatía hacia los demás. Integrar la sombra, el camino hacia la autenticidad después de aceptar la sombra. El siguiente paso es la integración. Integrar la sombra significa aprender a convivir con aspectos esos reprimidos de manera saludable. No significa que tengamos que expresar todas nuestras emociones o deseos sin filtro, sino que aprendemos a reconocer su presencia y a darles un espacio en nuestra psique. La integración puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, si has reprimido tu creatividad, podrías comenzar a explorar formas de expresarla. Si te cuesta reconocer tu necesidad de validación, podrías comenzar a trabajar en la autocompasión y en encontrar maneras saludables de satisfacer tus necesidades emocionales. Integrar la sombra es un proceso que requiere tiempo, paciencia y autocompasión. El arte es una vía poderosa para trabajar en esta integración. La escritura, la pintura, la música o cualquier otra forma de expresión creativa puede ayudarte a explorar tu sombra sin miedo al juicio. Muchos artistas han encontrado en el arte un medio para expresar sus emociones más profundas y para transformar su dolor en una fuente de inspiración. Integrar la sombra no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también impacta nuestras relaciones. Cuando reconocemos y aceptamos nuestra sombra, desarrollamos una mayor empatía hacia los demás. Comprendemos que todos tienen luchas internas y que esas sombras que vemos en el otro también están dentro de nosotros. Este proceso puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones y a vivir de manera más auténtica. La sombra y la sociedad actual. Es importante entender que la sombra no solo existe a nivel individual, sino también colectivo. La sociedad tiene sus propias sombras, que se manifiestan en forma de prejuicios, discriminación y conflictos. Las tensiones sociales y los conflictos actuales reflejan, en muchos casos, las sombras colectivas no resultados. Cuando cada uno de nosotros trabaja en su propia sombra, contribuimos a un cambio en el colectivo. La aceptación y la integración de la sombra personal nos hace más empáticos y menos críticos hacia los demás. Nos ayuda a construir puentes en lugar de levantar muros, y a ver al otro como un reflejo de nosotros mismos. En un mundo que parece estar cada vez más dividido, el trabajo de la sombra es una forma de cultivar la paz y la comprensión. Imagina una sociedad donde todos enfrentemos nuestra sombra. Sería una sociedad menos prejuiciosa, más abierta y, sobre todo, más humana. Aunque trabajar en nuestra sombra es un proceso personal, su impacto va mucho más allá de nuestras vidas individuales. Cuando aprendemos a aceptar e integrar nuestra sombra, estamos dando un paso hacia una comunidad más compasiva y conectada. El viaje de la sombra. Hoy hemos explorado qué es la sombra, cómo se forma y por qué es esencial aceptarla e integrarla. Hemos visto que enfrentar nuestra sombra puede ser un proceso doloroso, pero también liberador y transformador.
Al trabajar en nuestra sombra, no solo mejoramos nuestra relación con nosotros mismos, sino también con el mundo que nos rodea. Si decides emprender este viaje, te animo a ser paciente contigo mismo y a recordar que la sombra no es algo malo, sino una parte natural de tu ser. Aceptarla no significa rendirse a los aspectos oscuros, sino reconocer que son parte de lo que nos hace humanos. Gracias por acompañarme en esta exploración de la sombra. Espero que esta reflexión te haya inspirado a mirar dentro de ti con compasión y curiosidad. Recuerda que el autoconocimiento es el primer paso hacia una vida plena y auténtica. Si quieres seguir profundizando en temas de autoconocimiento y filosofía, suscríbete a Sabiduría para Pocos y acompáñanos en este viaje de reflexión y transformación. Hasta la próxima.